Bueno, vamos a empezar esta entrevista justamente presentando a Alejandra Díaz, que es una terapeuta emocional que conocí ya hace varios años, con la que he venido hablando acerca de todos estos temas que tienen en común todas las personas y los emprendedores. Entonces, la quise invitar para poderle hacer algunas preguntas muy interesantes acerca de cómo el niño interior puede sabotear tu emprendimiento. ¿Listo? Entonces, Aleja, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, contenta de estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación, Aleja. Me gustaría que para las personas que no te conocen, hables un poco acerca de lo que tú haces y que me respondas una pregunta y es, Sí, claro. ¿cómo es esto que el niño interior puede sabotearnos en nuestro emprendimiento? ¿Listo? Entonces, cuéntanos un poco. Ok, para nosotros hablar del niño interior desde el término o desde la mirada más psicológica, lo hablan como el subconsciente, ¿sí? Viene siendo el subconsciente. Desde otras metodologías es el niño interior, pero básicamente es lo mismo. Eh, Nosotros tenemos que tener claro y tenemos que verlo desde que nosotros no vemos el mundo como es, sino como creemos que es. ¿Sí? Con la información que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros hemos vivido en nuestra niñez, con toda la programación que hemos tenido, e incluso desde el vientre, es la forma en que nosotros reaccionamos y tomamos decisiones ya estando en una vida adulta. El niño interior específicamente a nivel de emprendimiento puede estarnos perjudicando de muchas formas, ¿sí? Hay como 5 heridas según una autora que se llama Lizzie Bourbeau, creo que se pronuncia así, que ella en su libro dice que los adultos no, las personas como tal, tenemos 5 heridas del alma, tenemos 5 heridas a nivel como general muy marcadas, ¿sí? Que algunas personas podemos tenerlas todas, algunas personas pueden tener solo una o dos, pero estas heridas nos están como condicionando en todo momento y en todo lugar, a nivel familia, em, a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel de emprendimiento. Entonces, estas 5 heridas se componen por cinco, ¿sí? Está la herida del rechazo, está la herida del abandono, está la herida de humillación, está la herida de traición y la de injusticia. Estas 5 heridas no quiere decir que no haya más heridas, son como las heridas primarias y como las que se conocen comúnmente a nivel como terapéutico o a nivel psicológico, cada una desglosándola de acuerdo a lo que significa o a lo que representa esa herida, puede ser como un impedimento, puede ser como un reto para el emprendedor a la hora de salir al mundo a crear su negocio, a crear su emprendimiento. Ok. Podríamos empezar, podríamos empezar con un ejemplo muy que a mí me gusta ponerlo, entonces, desde que nosotros podemos entender de que nosotros vemos el mundo como creemos que es, más no como es. Entonces pueden ir dos personas por un camino, ¿sí? Estas dos personas, una de estas personas tuvo un problema con un perro cuando estaba pequeño y lo mordió. La otra persona no tiene nunca tuvo ningún problema con un perro. Las dos personas van por el camino, se encuentran el perro, las dos personas no van a reaccionar de la misma forma. La persona que no ha tenido ningún problema con un perro se puede acercar o incluso puede seguir derecho. La otra persona que sí ha tenido un problema con un perro, que sí lo mordió cuando tenía 5 años, sí tiene en su información, en su ADN, en su subconsciente que el perro es un peligro, ¿sí? Entonces, asimismo, se puede representar, como para que lo entiendan de una forma más fácil, ahorita voy a explicar cada una de las heridas, de qué manera afecta a nivel emprendimiento. Entonces, sí, asimismo, es la información que nosotros tenemos a nivel de rechazo, a nivel de traición, a nivel de abandono, sea cual sea la que nosotros tengamos más marcada. ¿Listo? Ok, ¿Me dicen, listo. me dice entender? Sí, está Sí, claro. claro que sí. Me parece súper Listo. interesante. Y sobre todo que son temas que a veces no se habla tanto, ¿no?
pero es la Sí. raíz. Y muchas personas pueden estar inquietas en conocer estrategias o meterse a negocios o hacer cosas que a la hora de ejecutarlo hay algo que lo sabotea, hay algo que lo puede retraer que está en las sombras, que está oculto. Entonces vamos a continuar dándole luz un poco a esas sombras y empecemos por la primera, por esa primera herida. Creo que hablaste del rechazo, Bueno, ¿verdad? bueno, pero vamos a hablar entonces de que no todas las veces, porque hay personas que pueden crear imperios, no todas las veces tenemos estas heridas como tal, ¿sí? O sea, hay personas que lo han logrado y tal vez no las tienen marcadas, entonces no todas las personas la tienen, ¿sí? Tan marcadas y no de pronto les está afectando en esa área de la vida, ¿correcto? Ok, Listo, entonces hay vamos a empezar. excepciones, cada persona es un mundo Cada diferente. persona o no necesariamente es una herida de estas tan marcadas, o sea, si nosotros vamos y entramos a terapia buscando cuál es la razón, no necesariamente encontramos estas heridas, o sea, hay personas que podemos encontrar que el lugar en donde está, las personas con las que está rodeado, no les está ayudando, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una pareja que no me apoya, si yo tengo una pareja que constantemente no está creyendo en mí, que constantemente me está criticando, o a nivel familiar, hay un familiar, la mamá, el hermano, pues no voy a tener la fuerza suficiente y el valor suficiente y eso puede estarme afectando. Ahora, si lo vemos desde una mirada más transgeneracional, todo lo que nuestros ancestros vivieron, que son nuestros papás, abuelos, también puede estar marcando algo determinante a la hora de nosotros ir a emprender. Porque nosotros como humanos, como seres sociables, siempre queremos pertenecer. Entonces, desde la mirada sistémica, desde los ancestros, nosotros vamos a querer pertenecer y querer pertenecer es de pronto no ir a hacer algo que se salga de lo que normalmente está establecido en la familia, a nivel familiar, ¿sí? Entonces, también puede haber estos detalles o estas vertientes a nivel de emprendimiento y a nivel de qué es lo que hay detrás. Ok, buenísimo. Listo. Mm, Ok, ¿qué otro miedo tienes ahí? Creo que el abandono lo nombraste también, ¿no? bueno, son cinco, ¿sí? Hay algunos autores que hablan de siete, pero pues generalmente y con las que yo he trabajado y las que he visto, o sea, porque creo que hablan de la herida de la vergüenza, pero esta herida de la vergüenza está muy ligada a la humillación, entonces creo que es como que lo desglosan un poquito más, pero básicamente son cinco, que está la herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. ¿Listo? Entonces podríamos hablar de la herida de abandono, perdón, de la herida de rechazo que generalmente voy a hablar un poquito de cómo se crea, porque la idea no es ver cómo se crea, sino cómo nos está afectando ahorita. Esta herida viene generalmente por la persona o el padre del mismo sexo, ¿sí? Donde el niño no se siente aceptado, donde el niño todo el tiempo siente que no es suficiente para su papá o para su mamá, en el caso de que sea una niña, y no se siente suficiente bueno, o sea, todo el tiempo es esta sensación de que me están rechazando, bien sea por la forma en que yo hablo o bien sea por nivel higiene. Hay personas que las han rechazado por su color de piel. Hay muchas formas de rechazo y hay que recordar que esto es como el niño lo siente, esto es como el niño lo vive, más no, ¿por qué? Porque puede ser una situación que el papá no haya podido manejar, porque hay que recordar que el niño a nivel de la niñez a nosotros nos quedan heridas, no tanto por lo que haga el papá, sino la forma en que nosotros lo sentimos y la forma en que nosotros lo vivimos. Porque el niño no tiene la capacidad de cuestionar lo que está pasando, de asimilar esas emociones, ante todo de cuestionar, porque si al niño le dicen, por ejemplo, no es que usted es bruto, él no tiene esa capacidad de decir, no, pues es que mi papá estaba ocupado, estaba estresado y me dijo soy bruto por eso. O sea, el niño no tiene esa capacidad de cuestionar, entonces este sentimiento y esta sensación le queda. ¿Listo? Entonces, si el niño en esta herida de rechazo se siente rechazado, así tal vez no lo sea, va a quedar esta herida. Aquí en la herida de rechazo tenemos que ver algo que puede ser
también, bueno, tenemos que ver algo, no. Aquí en esta área del rechazo no solamente se puede marcar a nivel de la niñez, sino desde el vientre. Es decir, si la mamá quedó embarazada en algún momento no tan deseado, no necesariamente, hay historias muy fuertes que si la mamá queda embarazada y las botan de la casa, a la mamá, si la mamá queda embarazada, pues dejan de recibir el total apoyo de sus padres, va a quedar un rechazo a nivel inconsciente en el bebé desde que está en el vientre, ¿sí? Ahora, si la mamá, no es que la mamá diga, ay, no, pues es que yo voy a rechazar a este bebé, porque si no, si la mamá sintió esa angustia, va a quedar, es un rechazo a nivel inconsciente, es un rechazo de, porque el subconsciente lo toma muy literal, es como de, por esta situación en particular, es que yo estoy viviendo lo que estoy viviendo, ¿sí? Entonces el niño lo siente. Entonces en esta herida del rechazo puede gestarse incluso desde el vientre. Las personas con esta herida de rechazo al nivel emprendimiento tienen unos rasgos muy específicos a la hora de emprender, que los voy a ir nombrando como para que las personas puedan identificar estos rasgos. Si se identifican con la mayoría de estos rasgos, entonces puedan decir, ok, esta es mi herida de rechazo, ¿sí? Estoy identificado con esto y esta la tengo. Los rasgos que más caracterizan a esta herida de rechazo a nivel emprendimiento son miedo a ser rechazados, juzgados, criticados, lo que les hace aislarse y abandonar sus propias ideas. Falta de autoestima, lo que les lleva a creer que sus proyectos no son suficientemente buenos. Parálisis por exceso de análisis, lo que les dificulta tomar decisiones. Miedo a exponerse y a brillar, lo que las retiene ocultas y sin embargo están deseando ser vistas. Por la misma herida, siempre hay un deseo muy profundo, muy genuino de ser vistos y de ser reconocidos, pero a la vez hay un miedo muy grande. El miedo a equivocarse, lo que los hace no avanzar. Un diálogo mental continuo que los lleva hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás y finalmente no hacen nada. El perfeccionismo que les impide acabar y materializar sus buenas ideas. Una necesidad de reconocimiento externo que cuando no les llega les hace pensar que están equivocados. Una falta de asertividad para expresar claramente lo que quiere y necesita. Entonces, una persona con herida de rechazo, o sea, ¿cómo podría uno evitar que lo rechacen? O sea, el mayor reto de estas personas es ser vistos. O sea, las personas con una herida de rechazo se les dificulta mucho ser vistos. O sea, tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas capacidades, pero a la hora de hacerse vistos y el mayor reto es vender. Porque ¿cómo hacemos crecer un emprendimiento, un negocio, si no es salir a vender, si no es salir a mostrarse, bien sea vender un producto, vender un servicio? Todo el tiempo yo voy a estar para crecer mi negocio, Exponerse. tengo que estar a la vista, tengo que exponerme. Entonces, el mayor reto de estas personas es ser vistos, o sea, expuestos. Y normalmente se esconden. Esta es la herida del rechazo. Entonces, si alguien se identifica con la mayoría de estas, tienen una herida de rechazo muy fuerte. Al finalizar, voy a explicar cómo podemos, cuáles serían como las formas de sanar cada una de estas heridas para poder, Ok, para poder que lo lleven a sanación, sí, pues se podría decir. buenísimo. Ale, buenísimo, buenísimo. Listo. Entonces, ya hablamos un poco acerca de esos síntomas de esa herida de rechazo, ¿cierto? De la Vamos a herida de hablar ahora rechazo. acerca del abandono. ¿Te parece bien? Listo. La herida de abandono. Esta herida de abandono, literalmente, es cuando el niño se siente abandonado, ¿sí? El niño se siente carente de amor, de compañía, de protección. Un ejemplo muy claro de cuando se origina esta herida de abandono puede ser que al niño lo dejaron en el jardín pequeño y el niño no tiene la capacidad de saber que lo van a recoger más tarde. El niño siente, me están abandonando, por eso la mayoría de los niños cuando los dejan en los colegios lloran. Por eso hoy en día la mayoría de los colegios que se centran en el sentir, en las emociones y tienen toda esta información, no hacen jornadas largas de 8 a 12, sino que le dicen a uno, trae el niño una hora y vamos ensayando, quédate una hora, quédate media hora y van prolongando esa estadía para que el niño no sienta ese abandono. Si
en la familia los papás se separaron y alguno de ellos abandona el hogar, se va. Si al niño no se le explica muy bien esta dinámica de cómo va a funcionar ahora, lo que el niño va a sentir es mi papá o mi mamá me abandonó. Entonces ahí puede quedar esta herida o esta huella de abandono. Si la mamá tiene que trabajar, porque pues es la única forma de llevar el sustento a casa, y el niño tiene que estar largas horas solo en casa, el niño siente abandono. ¿Ok? Ya Ok. tenemos claro cómo se puede generar esta herida de abandono. Y en el tema del emprendimiento, ¿tú cómo crees que se puede manifestar esa conducta? ¿Cómo se puede exponer? ¿Cómo se puede Bueno, sabotear? antes de leer acá los rasgos, la primera es, si yo tengo miedo a estar sola, ¿qué es lo que voy a hacer? Nunca en la vida me voy a ir a emprender sola, o sea, porque o sea, es un miedo profundo a la soledad, o sea, yo nunca voy a tomar una decisión de ir a emprender si yo tengo el miedo a la soledad, o sea, porque es que estas personas no pueden estar solos. Y lo que va a sabotear demasiado también esto es que les pasa algo como en las parejas, que dicen como es mejor malo conocido que bueno por conocer a la hora de tener socios. Pueden tener socios como que no me cuadra, pero entonces voy a justificarlo de alguna manera para yo no sentir esa soledad y para yo no decir voy a ir a emprender solo. Ese Claro, es un rasgo, eso es un rasgo, es igual que en la pareja, es exactamente igual. O sea, prefiero quedarme acá si no me funcione o así eso, pero con tal de yo no volver a sentir esa soledad. ¿Sí? ok. Esos son como los rasgos. Y ahora, los rasgos así, para identificarnos así, del abandono son miedo a emprender en solitario, lo que les lleva a buscar socios o colaboradores no adecuados. Falta de autoestima, lo que les hace menospreciar sus dones y talentos. El miedo al futuro y a lo desconocido que los paraliza. Comparación con otros emprendedores, lo que les hace sentir pequeños y no valiosos. La falta de constancia y perseverancia que les impide cumplir las tareas programadas. Pérdida de energía a través de la queja que disminuye su proactividad. El niño o la niña interior boicoteadora buscará las excusas más sofisticadas para abandonar ante cualquier obstáculo. Falta de asertividad, lo que les lleva a mantener situaciones negativas por miedo. Y es aquí donde dicen, mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, si se Pero, identifican con alguna de estas o la mayoría, ahora podemos tenerlas todas o podemos tener algunas. Así las tengamos todas, siempre va a haber una que va a estar como punteando, como predominando, ¿sí? Va a ser la que predomina a nivel familia, a nivel emprendimiento, pero a nivel de todo. Siempre va a predominar una, siempre por una sucesora, que va a ser otra que está ahí detrásito. claro. Oye, y sabes, sería una buena idea que tú que estás viendo esta entrevista, le compartas esta información a personas que tú quieras, personas que quieres ver bien, que quieres que sanen ese niño interior, que conozcan estas 5 heridas. Entonces, aprovecha, compártelo. Puedes dejarnos un comentario también, si quieres, para nosotros responder y hacer quizás otros videos profundizando más de estos temas. Y vamos a continuar hablando con la siguiente herida, hablando de la siguiente herida que sería entonces la humillación, ¿verdad? Sí, señor. La herida de humillación. Esta viene ligada a la vergüenza, a la burla por parte de sus padres o cuando ellos sienten un miedo inconsciente de avergonzar a sus papás. Entonces puede ser por malas calificaciones, puede ser por comportamiento, puede ser si el niño llegó sucio y el papá le dijo, ay no, qué vergüenza, yo con usted no voy por allá, sí, ya puede haber quedado la herida de humillación, pero lo que la encierra muy, muy, muy concretamente es la parte de siento que los otros se avergüenzan de mí, siento que mi papá se avergüenza de mí. Esa es para desde ahí podemos empezar a buscar si tenemos la herida de humillación. Siento que se avergüenzan de mí. Y obvio va a ir muy marcada por la vergüenza todo el tiempo. Personas súper avergonzadas son personas
también tienen como una máscara. Acá hablan, esta autora habla de que la máscara como de la vergüenza o la máscara como del masoquista, exactamente, tienen estas personas. Entonces es como de yo hago todo lo que los otros quieren y no importa porque pues lo que quiero es complacer a los demás para que no se avergüencen y para que me acepten. Total, total. Me hiciste acordar de un fragmento del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. En el último Sí, capítulo, en el penúltimo, creo que son los 6 fantasmas del temor. Uno de esos temores es el miedo a la crítica, el temor a la crítica. Entonces, ese miedo a la crítica hace que, por ejemplo, una persona no haga lo que sabe que debería estar haciendo para que su negocio crezca, ¿cierto? Entonces, si eso lo combinamos, ese es un miedo. Si eso lo combinamos con otro montón de miedos, pues ahí está la parálisis, ahí está la inacción, la falta de resultados. Entonces, estos temas me encanta abordarlos porque son los temas de raíz, no son frases motivacionales, no son no, consejos, sino es ir a la raíz de los problemas, ¿cierto? Y poder trabajar con la semilla, porque si se cambia la semilla, el fruto se puede cambiar. Y ya hemos estudiado que podemos modificar nuestro ADN, ¿no? O sea, podemos sí, nosotros a sí. través de nuestra mente acceder al subconsciente y crear una nueva versión nuestra. Podemos crearnos, básicamente. Entonces, Es, bueno, me encanta, yo creo que es- esto se va poniendo muy poderoso. Continuemos, Alejita, por favor. es que agregándolo a lo que decías, es que es como buscar el beneficio oculto, o sea, nada es porque sí. O sea, cuando nosotros estamos, digamos, a un nivel de emprendimiento, hablando ahorita de esto, si no se está dando es por algo, ¿sí? O sea, si no se está dando es porque hay un beneficio oculto. Entonces, una pregunta muy poderosa que uno puede hacerse es, ¿qué pasaría si yo soy exitoso? ¿Qué pasaría si yo gano X dinero? ¿Qué sería lo primero que cambiaría en mi vida? Y entonces ahí viene la respuesta. Puede ser a nivel familia, puede ser crecer, puede ser irme, y entonces es muy poderoso buscar el beneficio oculto. ¿Qué pasa cuando nosotros sanamos y encontramos la herida, encontramos la razón? Entonces yo pongo un ejemplo muy claro y es que si a mí me está saliendo agua en mi casa, si yo tengo una filtración de agua, yo no voy a ir a comprar, no sé, cemento o estuco, no sé qué se usa para las paredes. Yo no voy a ir a comprar y voy a sellar la humedad, ¿cierto? Yo voy a salir y yo voy a ver si es que hay una tubería, si es que un vecino está echando agua, o sea, yo voy a ver de dónde está viniendo esa filtración. Ya ahí sí, sano y miro y acomodo qué es lo que no está funcionando afuera y ahí sí ya vengo y uso el estuco y el pintuco, que esas vendrían siendo como las frases de sanación o los actos y las acciones después de la sanación, que de esto voy a hablar más adelante explicando qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Excelente, Listo. Aleja. Entonces, ya hablamos un poquito de la humillación, ¿cierto? Que tiene que ver mucho Sí. con el temor a la crítica, con no exponerse también, con todas estas cosas que ya nos contaste que sucedían muy de niños, ¿no? Ahora, Sí. vamos a continuar. ¿Hay algo más que consideres que hizo No, falta acá? no, este perfil, pues no, básicamente ellos tienen como el perfil de salvadores, de cenicientas, de como de aguantar todo. O sea, salvan a todo el mundo sin importar qué esté pasando por ellos o qué sientan ellos. Ok, listo. Entonces vamos con la cuarta herida, ¿no? La traición. No, entonces sí, todavía me falta. Voy a hablar de los rasgos a nivel emprendimiento. Entonces sí, vamos Dale, con la humillación, dale. que sería la humillación. Los rasgos de esta herida a nivel de emprendimiento son falta de merecimiento y autoestima y seguridad en lo que hacen. La vergüenza interior que sienten cuando hay protagonismo sobre ellos. Cuando sienten muchísima vergüenza. La culpa, esto es algo muy importante, la culpa que aparece cuando tienen un proyecto propio o una vida propia o cuando les empieza a ir bien. Yo esta la tenía muy marcada. La necesidad de ayudar a todo el mundo, lo que les quita tiempo y energía a su negocio. El agotamiento
por querer complacer a todo el mundo. Falta de asertividad para decir no y poner límites a colaboradores, familia, amigos o a demasiadas personas. El miedo al juicio, a la opinión de los demás, ya que dan valor a lo exterior. Una dificultad para ejercer la autoridad con colaboradores y trabajadores, lo que los va a llevar a situaciones de abuso. Hay un exceso de generosidad que da lugar a negocios no rentables. Buenísimo, Fuerte, ¿no? buenísimo. Para tomar nota, para volver a repetir. Yo creo que esto está para hacer un análisis profundo, ¿no? Profundo de cada una. Podría Ujú. hacerse. Bueno, ahora sí, vamos con la Listo. cuarta herida emocional, que es la traición. Vamos con la herida de traición, valga la redundancia, son cuando los niños se sintieron traicionados. Y esto puede venir por promesas incumplidas, porque les mienten. Entonces, hay algo que hacen mucho las mamás, no sé, algunas, y es que le dicen al niño, voy a ir, me voy a ir, y no, es que yo ya vengo, pues, no, es que voy allí nomás. Y pues al niño hay que hablarle con claridad, me voy a ir, te vas a quedar con la abuela, te vas a quedar así llore, pues no se le está incumpliendo la promesa. Promesas incumplidas como cumpleaños, sentir que si mi papá se fue de casa con otra persona, consiguió otra persona, eso es una herida de traición. Si mi mamá me decía mentiras, es una herida de traición. Si yo le conté algo a alguien, bueno, eso puede ser mamá o papá o los cuidadores directos, porque hay personas que no vivieron necesariamente con sus papás, pero los cuidadores o las personas más cercanas que tenían que velar por la integridad y por el bienestar de ellos, si estas personas lo hacen, pues lo van a sentir. Hay que aclarar que no solamente es el papá y la mamá, ¿sí? Si yo le conté algo a uno de mis cuidadores, a mi papá o a mi mamá, y ellos después fueron y lo contaron a alguien más, algo que de pronto era muy personal, para el niño era muy personal, queda una herida de traición. Entonces, el perfil de estas personas, ¿cómo es una persona con una herida de traición? O sea, ¿cómo se encargaría uno, Carlos, de no ser traicionado? ¿Me ¿Cómo se estás encargaría uno? preguntando? Sí, Ok, ¿cómo se encargaría uno ¿cómo de no ser traicionado? de no ser Yo creo traicionado? que, yo creo que podemos nosotros de alguna forma ser responsables por nuestros actos Bueno, sí, pero y digamos no a nivel, siéndolo nosotros. sí, ok, bueno, eso sería como la parte de la sanación. Pero una persona con una herida de traición, lo que ellos quieren a toda costa es no volver a ser traicionados. Entonces, el perfil o la máscara o la identidad o la personalidad que ellos van a adoptar va a ser teniendo un control excesivo de todo. O sea, son los controladores, porque si yo controlo, me voy a asegurar de que nunca en la vida me vuelvan a traicionar. Entonces, son las Personas personas celosas también. súper controladoras, exactamente. Ahí viene el perfil de los celosos, porque yo, es de la única forma que ellos se aseguran que no los van a traicionar, pues que ellos creen en su mente, en su psique, en sus pensamientos, que no los van a traicionar. Ahora, ¿cuál es el perfil de estas personas a nivel de emprendimiento? ¿Sí? Son personas desconfiadas, no se abren a los demás, tienen una necesidad de tenerlo controlado, todo controlado, lo que les impide delegar, ya lo habíamos hablado. La falta de tolerancia a la incertidumbre, o sea, todo el tiempo necesitan saber qué es lo que va a pasar, o sea, no pueden estar como soltar y fluir, todo el tiempo necesitan saber exactamente si se presentan a una licitación, o sea, sufren amargamente hasta que ya está el resultado del veredicto. Generalmente tienen mucha cólera por lo mismo, porque pues todo el tiempo están contraídos, todo el tiempo están estresados. La necesidad de que todo se haga exactamente como ellos quieren sin que nadie se salga ni un milímetro de las indicaciones que se les da. ¿Esto qué es lo que afecta? O sea, si nosotros queremos crecer un negocio, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando empieza a crecer? Delegar, delegar. O sea, si ya una persona empieza a crecer en cualquier tipo de negocio, lo primero que tiene que hacer es conseguir colaboradores y delegar. Entonces, estas personas o
no van a crecer porque son incapaces de delegar, o si empiezan a crecer se van a agotar muchísimo porque van a querer hacerlo todo el tiempo y pues la verdad no van a crecer tampoco porque no van a poder dar el máximo de sus capacidades en todos los lados al mismo tiempo. Tienen un nivel de exigencia y disponibilidad que es casi imposible de ser cumplido. La falta de empatía y paciencia con personas que tienen ritmos y formas diferentes de trabajo es extremadamente fuerte. Tienen un exceso de previsión futura, un estrés mental por adelantarse a los posibles escenarios que van a suceder. Esto les produce insomnio y agotamiento excesivo. Tienen el miedo a grupos, a la conspiración, lo que les conecta con su miedo profundo a ser traicionados. Todo el tiempo son personas que creen que los van a traicionar, que creen que les van a hacer ¿cómo se llaman estos comités en las empresas que empiezan a crear para el bienestar de los ¿Sindicatos? empleados? Eso, tienen un miedo excesivo a los sindicatos, tremendo. Y la asertividad agresiva que ellos disfrazan de un carácter fuerte genera resentimiento en el equipo. Tremendo. Entonces, Ahí está. una Ahí persona está con una herida de lo traición, que vemos con las actitudes, con las acciones, es la puntita del iceberg. Pero lo que está debajo es todo esto, que cuando somos niños justamente, muchas de estas improntas se crearon, ¿no? Muchas de estas asociaciones por esos sentimientos que quedaron ahí justamente, y hay que darles luz, como lo estamos haciendo. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Hay algo más, Aleja, que tengamos que no, hablar de la ahí ya, traición? no, la traición ahí ya está, Listo, controlador perfecto. agudo. Entonces, vamos con la injusticia. La, la herida de la injusticia. La herida de la injusticia se genera por padres extremadamente autoritarios. Estos niños o estas personas, bueno, sí, estos niños, porque estamos hablando de cómo se generó en la niñez, sienten que por más que se esfuercen no es suficiente para sus papás. Son papás súper estrictos, son papás que siempre tienen que sacar calificaciones buenas, que tienen que ser 10 en todo. Entonces, estas personas sienten una injusticia. Entonces, como no es justo, no es justo, no es justo que me exija tanto, no es justo, pero si yo hice esto bien, entonces es ese sentimiento de injusticia todo el tiempo. O muy específicamente que hayan vivido cosas injustas o hayan vivido o hayan sentido que sus papás hayan vivido cosas injustas, como de mi papá lo robaron, es injusto, entonces él también puede sentir que el mundo es injusto, entonces es como esa herida de es injusto. Si al niño le pegan, que algo pasa, es algo muy normal en algunas familias, si al niño le pegan por el otro niño que es menor, si se aporrea, si se golpea y lo hacen responsable, le dan responsabilidades que no son de él, él va a crecer con un sentimiento de injusticia. ¿Listo? Así se crea la injusticia. Entonces, una pregunta interesante que podrían hacerse las personas que están viendo esto es, oye, ¿se generó algún tipo de injusticia cuando era niño? ¿Cierto? En mi negocio han sucedido situaciones o cosas, o en mi vida en general, no solamente en cuanto al negocio. Identificar un poco esos patrones, ¿no? Identificar un poco eso y que, bueno, cuéntanos de esos rasgos, cuéntanos un poco acerca de eso que Carlos, es que podemos hablar. hablando a un nivel más profundo, todas estas heridas a nosotros se nos vienen repitiendo, no solamente a nivel de emprendimiento. Entonces, en el caso de las personas con injusticia, con la herida de injusticia, son personas que son como voceros. Algunos e incluso escogen unas carreras como la abogacía o como cosas donde están todo el tiempo haciendo valer los derechos de las otras personas y les ofende profundamente las injusticias. Listo. Interesante. Ahora, entonces, ahora, los rasgos de la injusticia a nivel de emprendimiento que los limitan son: hay una obsesión con el orden, la perfección, la norma, lo que les da un carácter muy rígido. El autocontrol excesivo que les lleva a tolerar
a no tolerar a las personas emocionales ni a las que trabajan más despacio. Ellos se vuelven igual de rígidos que sus papás. Dice, los altos niveles de exigencia consigo mismas y con el equipo que les produce un agotamiento y mal humor. Obsesión por el hacer, 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 lo que les impide ver lo positivo del descanso y de los momentos más desenfadados en el trabajo. Nunca se dan tiempo de descansar y si descansan, se sienten culpables y sienten que están perdiendo y necesitan ir a reponer. Y si en algún momento descansan, después van a ir a reponer ese tiempo que descansaron porque sienten que realmente estuvieron fue perdiendo el tiempo. Idealizan el esfuerzo, son las personas que normalmente dicen hay que levantarse desde las 5 y que normalmente ellos trabajan mientras los otros duermen y se sienten muy orgullosos de ese esfuerzo porque realmente pues eso fue lo que ellos aprendieron, a esforzarse y a que nada es suficiente, entonces nunca van a parar y nunca van a parar y van a seguir siempre. La falta de empatía lo que les lleva a no conectar con las demás personas y no generan vínculos de confianza. Sus modales son bruscos, asertividad agresiva, lo que les hace exigir en lugar de pedir, y esto genera resentimientos en los otros. Dificultad para relajarse, tener tiempos de ocio y diversión. Esto les genera un estrés y un cansancio excesivo. Buenísimo. Esta es la herida de la injusticia. Perdón, sí, es la herida de la injusticia. Sí, la La injusticia. última. Ok, Alejita. Bueno, ya vimos un poco acerca de estas 5 heridas. Ahora, dinos qué pueden las personas hacer con todo esto. Entonces, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer a nivel de cualquier cosa que nosotros queremos sanar, es ver en dónde nosotros tenemos como el reto, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros se nos está repitiendo? Una forma de hacerlo puede ser usando esto que acabamos de leer, viendo con cuál de estas heridas nos identificamos más, con cuál es la que sentimos más, ¿sí? Ya una vez nosotros hacemos conciencia de cuál es la herida que nosotros tenemos, ahí sí es como que entra el acto de el protocolo de la terapia, ¿sí? Hoy en día hay muchas formas de hacerlo. Hoy en día hay talleres en línea, hoy en día hay videos en YouTube, pero desde la mirada terapéutica y desde lo que yo sé y lo que yo hago, es que primero tenemos que identificar, y una vez nosotros identifiquemos qué es lo que hay detrás, y exactamente encontremos el momento, porque no es solamente saber y decir, ay, no, yo tengo la herida de rechazo, me siento identificada con la herida de rechazo, pero si yo no encuentro cuándo se ocasionó, o por qué se ocasionó, o con quién la tengo específicamente, pues no voy a hacer nada. Pero si yo ya encontré y digo, no, pues es que la herida de rechazo viene desde el vientre de mi mamá o la herida del rechazo viene desde que yo tenía tantos años, entonces la idea es llevar a la persona o que la persona vaya y lo puede hacer de diferentes formas. Cuando nosotros hacemos conciencia, tenemos ya el 50% de la sanación lista, porque yo ya estoy haciendo consciente de algo que estaba oculto, algo que me estaba martillando, algo que me estaba generando malestar, yo le estoy dando luz, como decías ahorita, ¿sí? Entonces, si yo ya lo hago consciente, ahora voy a hacer la liberación. ¿Qué es la liberación? La liberación es reconocer exactamente cómo me dolió. Vamos a hacer o una carta o una visualización desde las palabras del niño, desde las palabras de lo que estaba sintiendo exactamente el niño, cómo lo sintió, cómo le afectó. Entonces, con palabras como de, mami, toda la vida me sentí rechazado, si es una carta, entonces toda la vida me sentí rechazado porque las calificaciones nunca fueron buenas, entonces para ti no era suficiente y eso me hacía sentir, no sé, o sea, me hacía sentir mal, eso me hacía sentir triste, eso me hacía, y votar absolutamente todo. Si quieren decir groserías, o sea, es muy válido, ya voy a ir a esa parte que hay, las personas sienten como mucha reticencia y como mucha, rechazan mucho esta parte de decir groserías en cuestión de la sanación con el papá y la mamá, pero recordemos que estamos es liberando. Es lo que hubiese querido hacer el niño. Si el niño no quiso decir groserías, no hay problema, pero si en ese momento hubiese querido decir groserías, lo que va a hacer es liberar.
porque esta emoción y esta energía y estas emociones que están ahí guardadas es como si fuera una tubería, ¿sí? Si yo tengo una tubería y yo retengo, pues se me va a ir generando y se me va a ir generando y se me va a ir generando un taco acá, ¿sí? Cuando yo libero, que la forma de liberarlo va a ser hablando, va a ser llorando, si tiene que llorar, si tiene que patalear, si lo quiere hacer por visualización, yo libero. Ahí cuando yo libero, ya voy a hablar de lo que llaman el perdón. Pero el perdón no se llama perdón, el perdón es más por el lado de la comprensión. Después de que yo comprenda por qué mi papá hizo lo que hizo, por qué mi mamá hizo lo que hizo, cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a él a reaccionar de esa forma, pues, y un ejercicio muy poderoso es, después de que libera, después de que le dice absolutamente todo y que ya, como que queda y siente que ya no hay nada más, con todas las palabras que lo quiera decir, bien sea escrito o visualizado, o con una fotografía también lo pueden hacer. Después de que ya liberan, ahí sí pueden proceder a visualizar a su papá de 5 años o a su mamá de 5 años. Porque ¿qué es lo que pasa con el cerebro? El cerebro y lo subconsciente no entienden entre real o simbólico, ¿sí? Y lo va a asociar. Entonces, no va a ser lo mismo yo ver a mi papá grande y tratar de comprender lo que le pasó a verlo pequeño y acordarme de que uno siempre alguna cosa escuchó en su familia, de su papá o de su mamá, de alguna situación difícil. Entonces, poner a mi papá pequeño de esa edad y asociarlo con, por ejemplo, no sé, mi papá me contaba que su papá lo maltrataba y le pegaba con alambre de púa. Entonces yo visualizar a mi papá de 5 años llorando y como viviendo esa situación va a hacer que yo entienda y que yo comprenda que fue un niño herido y que él actuó desde esas heridas. Y generalmente, la mayoría de las veces y de las terapias que yo he hecho, las personas siempre me dicen, mi papá o mi mamá me dio más de lo que él recibió. Siempre, o sea, no me he encontrado con uno solo de que diga, siempre ellos tratan de romper el patrón, todas las veces. Hirieron porque hoy estaban heridos, porque no había la información que hay hoy en día, o sea, antes nos dieron mucho más. Pero si nosotros no liberamos esa emoción que hay ahí guardada, es imposible. O sea, porque es que no hay espacio. Entonces, sacar lo que nos duele, decirlo, escribirlo, llorarlo por la carta, por la visualización. Ah, bueno, ¿por qué es tan poderoso este ejercicio? Explicándolo a nivel como de cerebral o a nivel del subconsciente, porque para el subconsciente volver a vivir esa historia, bien sea con una fotografía o con la visualización, para él está pasando en ese momento. Entonces es como si pudiéramos rescatar a ese niño y realmente está pasando. A nivel cerebral se crean circuitos nuevos cuando nosotros hacemos esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A nivel cerebral creamos los circuitos y se empiezan a hacer circuitos y caminos neuronales nuevos. A nivel más energético, lo que se hace, y viéndolo como por un lado más holístico, lo que se hace es como sanar esa energía y entonces ya los que lo quieren ver por el lado más energético se sana y entonces eso es lo que hace que uno ya se sienta mejor. Entonces, liberar, entender y ver a mi papá desde este punto, porque no es solamente quedarme con la rabia de qué fue lo que pasó y de lo que me dolió, que es importante conectar con el dolor, pero ya después entender y comprender. Ahora, cuando uno hace esto, cuando uno se va a trabajar estas heridas así tan profundo, es como, a mí me gusta explicarlo como si fuera una cirugía, ¿sí? Entonces yo voy al punto, cuando yo hago la liberación, es como si fuera una cirugía. ¿Y qué es lo que garantiza que yo salga bien de una cirugía? El posoperatorio, ¿no? No es solamente la cirugía en sí. Y el posoperatorio en la terapia viene siendo, ahí sí podemos hacer uso de las afirmaciones que son muy poderosas, del trabajo del espejo y en algunas ocasiones el trabajo de tomar acción, ¿sí? Hay personas muy específicamente, porque no va a ser lo mismo para una persona que tiene la herida, ¿cuál era la herida que tenía que hacer y hacer todo el tiempo? La herida de injusticia,
que tienen que hacer y hacer todo el tiempo. Una acción para una persona con la herida de injusticia sería bajar, hacer menos. Y una acción para una persona con herida de rechazo vendría siendo salir, exponerse un poco, de a poco, ¿sí? Entonces, eso sería liberar. El primer paso sería liberar, entender, identificar. No, perdón, el primer paso sería identificar cuál es la herida, cuándo se originó. El otro paso sería liberar. El otro paso sería el paso del perdón, de la aceptación, de la comprensión. Y el último paso sería las acciones que yo voy a tomar, que serían como el posoperatorio, que serían como unas curaciones, como cuando uno se va a una cirugía que tiene que hacerse sus curaciones. Yo creo que eso, ese paso, siendo consciente y usando ya, digamos, todas estas herramientas que hay a nivel energético de qué más es posible, cómo lo puedo hacer diferente, ya después de yo haber sanado y ya después de yo haber ido al fondo de tocar todos estos temas, ahí sí hacer uso de la terapia del espejo, afirmaciones y todo esto, la persona tiene que salir volando. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que te escuchaba cuando hablabas de los padres, me acordé de una película que les quiero compartir, se llama La Cabaña, no sé si la has visto, Aleja. No, no la he Es visto. una película muy bonita donde se cuenta una historia en donde justamente las percepciones, las creencias, las heridas de infancia provocaron algunos sucesos que no les voy pues a contar. Mírenla, la película de La Cabaña es muy interesante. Y ahora que te escuchaba, Aleja, y que recuerdo cuando empecé a tener contacto con esto fue en seminarios justamente, fue con coaches, fue con libros y es un trabajo muy individual. Cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene heridas diferentes, sueños diferentes, miedos diferentes. Entonces, el camino más corto es sin duda una terapia emocional. Acá debajo de este video vamos a dejar los links para que las personas te puedan contactar y puedan de forma individual eh, que tú los acompañes en ese proceso. Y quiero darte las gracias, Aleja, por todo lo que nos compartiste, por todas las recomendaciones, por la conciencia, por ayudarnos a ponerle luz a esas sombras. Y no sé si nos quieres dar algún mensaje para ir No, finalizando. sí, de pronto sí, tal vez explicarles, no, pues como decirles cuál sería como los actos o las acciones dependiendo cada herida, ¿sí? Entonces, hacer lo que yo había dicho de la liberación, de la comprensión, y ahora entonces, ¿cuáles serían las acciones que tendría que hacer cada persona dependiendo su herida? Y entonces, Ok, las ¿qué te acciones que tiene que parece, hacer, Aleja? dime. ¿Qué te Ujú. parece? Porque ya vamos a completar como 45 minutos. ¿Qué te Ok, parece si dejamos esta grabación como la parte uno y ok, vamos a volvernos a listo. ver con la parte 2 y que las personas nos digan en los comentarios qué preguntas tienen hasta acá? Con eso en la parte 2 vamos a Perfecto, me parece muy bien. complementar esto que nos vas a hablar. Cuéntanos qué vamos a ver en la parte 2, Aleja. Bueno, entonces en la parte 2 lo que vendríamos a trabajar es de qué forma yo puedo sanar, cuáles serían esas acciones ya concretas específicamente de acuerdo a la herida o de acuerdo al reto, porque de pronto yo tengo la herida del rechazo, pero no todas los rasgos que hay son los más fuertes en mí, o sea, en algunas personas van a ser unos rasgos diferentes. Ok, Entonces, lo que podríamos ver es de qué forma, cuáles serían las acciones específicas y concretas para yo tomar y para yo empezar a sanar cada una de listo. esas heridas. Excelente. Entonces, Aleja, muchas gracias. Vamos a finalizar esta parte uno y muy Con gusto. atentos, suscríbanse a este canal porque van a ver información muy poderosa. Miren lo que ya tenemos, todos los videos que hay, porque cada uno va a contribuir a ese crecimiento. ¿Listo? Y acá abajo pueden dejar también sus comentarios y nos vemos en la parte 2. ¿Listo? Muchas gracias, Aleja, por compartir. Nos vemos en la siguiente parte. Vale, con gusto. Chao.